Buenos días, el Señor nos continúe bendiciendo. Quiero iniciar esta palabra en el día de hoy en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dicho de otra manera, entonces la palabra se hizo carne, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Este hombre estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Esto era lo que el apóstol Juan sintió en ese momento y escribió estas palabras. Yo quiero que juntos oremos antes de iniciar esta enseñanza. Señor, quiero darte las gracias de manera especial por darme la oportunidad de poder estar aquí en este lugar. No soy yo ni mucho menos mis hermanos en la fe los protagonistas en este día, Dios, eres tú. Y queremos de alguna manera venir tal cual como estamos. Algunos quizás con problemas, con dificultades, algunos quizás en bendición, algunos nostálgicos por la época. Pero al mismo tiempo todos con un mismo sentir de venir a alabar, glorificar y exaltar tu nombre, Señor, porque solo tú lo mereces. También es necesario pedirte el perdón de nuestros pecados. Sé que mis hermanos, al igual que yo, en algún momento te hemos fallado y tú lo sabes. Pero en esta hora, Señor, es necesario decirte, perdónanos. Perdona a este hombre que está aquí encima, Señor, en este púlpito. Y dame el denuedo, Señor, suficiente para poder traer tu palabra. Es tu palabra, Señor, es tu inspiración, no la mía. De manera que sella mis labios y manda la palabra, esa palabra que traspasa el corazón. Sé tú moviéndote, Señor, en el corazón de cada uno, Señor, con libertad, como solo tú puedes moverte. Y el control, Señor, de este tiempo. Gracias te doy, Señor, por un nuevo día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Debo admitir que cuando supe que debía compartir el 24 de diciembre, vinieron muchos pensamientos a mi mente. Mi esposa sabe de qué hablo. Y algunos de estos pensamientos tenían que ver con el hecho de que la iglesia quizás estaría esperando una enseñanza la cual su énfasis sería la Navidad. Ya que estamos a las puertas de que se celebre como se ha venido celebrando a lo largo de mucho tiempo, no solamente en el ámbito creyente o en el ámbito cristiano, sino también alrededor del mundo secular. El hecho del nacimiento del Señor Jesús, el nacimiento del Hijo de Dios. Y debo decir que el tema de la Navidad es un tema muy complejo, por lo menos yo lo veo de esa manera, es algo personal. Y yo creo que de la Navidad se debe hablar con mucho tacto, con mucho amor, con mucha precisión, porque hay muchas hipótesis, hay muchas creencias, incluso de personas que llevan una sana doctrina.
De manera que yo, teniendo ese sentir en mi corazón, creo que Dios me dirigió a una enseñanza que habla de un renacer. Si es que de nacimiento estamos hablando por estos tiempos. Yo quiero traer una enseñanza, mis queridos hermanos, que habla de un nuevo nacimiento. De todos aquellos que por la misericordia de Dios hemos sido transformados, que hemos sido nacidos de nuevo, que hemos tenido una nueva naturaleza, porque le hemos recibido, porque le hemos creído en su nombre. El apóstol Juan en su evangelio, capítulo 1, versículo 13, dice que aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, no fueron engendrados ni de sangre ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. De manera, hermanos, que nosotros hemos vuelto a la vida y no ha sido por nuestra propia voluntad. Ha sido el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia registra que es grande en misericordia y que por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Bendito sea nuestro Dios. Y como lo decía anteriormente, es cierto que nosotros hemos sido renacidos, hemos sido nacidos de nuevo, pero nosotros no somos los protagonistas de esta historia divina. Ni tampoco vamos a ser los protagonistas en este día, en esta enseñanza. De manera que el honor, la gloria, la honra sean para Dios, quien nos dio el renacer. Bendito sea Dios. Yo quiero, hermanos, junto con ustedes, y esa es mi intención, que podamos recordar hoy nuestra salvación. Yo creo que es un buen día para hacerlo. De poder tener una vez más la certidumbre de una herencia. Tú y yo tenemos una herencia al ser renacidos, pero escucha, no he venido a hablar de una herencia terrenal, no he venido a hablar de una herencia material, no he venido a hablar de una herencia que es temporal. Es una herencia que la palabra de Dios dice que está reservada y preservada por el poder de Dios. Es algo que no acaba, es algo que no perece, por lo tanto es eterno y gloriosa. Y hoy tú y yo podemos tener una gran noticia, es tuya y mía. Y nada ni nadie, escucha, nada ni nadie podrá impedir que nosotros podamos recibirla. Algún día la recibiremos, porque es futura. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, iglesia. La herencia de Dios es una herencia futura. Queridos hermanos y amigos que nos acompañan en el día de hoy, quiero hablar de esperanza. Y si estamos pasando por dificultades, quizás algunos estén pasando por muchas pruebas, por tribulaciones, en cualquier área de nuestras vidas. Yo quiero que por medio de este mensaje y con la ayuda de su Santo Espíritu, nosotros podamos entender que es necesario tener dificultades, que es necesario tener pruebas, que es necesario tener tribulaciones, como la palabra lo dice, porque es allí donde nosotros vamos a ser pulidos, de alguna manera. Mi esposa hablaba de Isaías, el varón de quebrantos, de sufrimientos, nuestro Señor Jesucristo. Es allí en las dificultades donde la iglesia, donde los que hemos creído en Dios, vamos a ver la solución, porque tenemos una solución, hermanos. Y la solución del creyente no es tener más dinero en nuestra cuenta cuando no teníamos ni un euro o cuando estaba en negativo. Esa no es la solución del creyente. La solución del creyente no es que yo ahora goce de buenas relaciones personales cuando yo antes era un ermitaño. La solución del creyente no pasa porque anteriormente yo no gozaba de un buen matrimonio de mi pareja, pero ahora lo estoy gozando. No, hermanos, la solución del creyente más allá de todo es Cristo. Él es nuestra provisión. Porque pudiéramos tener todo esto, si no lo tenemos, pues no tenemos nada.
La Biblia habla de un evento, relata el evento de una mujer que fue encontrada en adulterio. Esta mujer estaba en graves problemas. Esta mujer estaba en una situación difícil, en un callejón sin salida. Según la ley, ella tenía que ser apedreada. Ella estaba en la mitad de muchas personas con piedras en las manos a punto de ser apedreada. Ella estaba allí. Pero más allá de su situación, había un hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios. Y ella fue llevada allí. Entonces su situación, su problema fue resuelto. Amén. Fue resuelto, pero no fue porque ella había sido librada de ser apedreada. No, la solución fue más profunda. Ese día ella nació de nuevo. Esa fue la solución para ella. Ese día tuvo un encuentro con el Señor Jesús y ese día ella vivió a partir de allí como una renacida. Ella vino a la vida. Recuerda que el Señor Jesús le dijo: ¿dónde están aquellos que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Yo no los veo. Ella dijo: yo tampoco. Y él dijo: bueno, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Y todos sabemos de quién estoy hablando. María Magdalena, de la cual el Nuevo Testamento habla, que da un testimonio en la vida del Maestro y luego después de la resurrección. Y es de eso que yo quiero compartir en el día de hoy, mis hermanos, que nosotros podamos ver más allá de nuestras dificultades, de que podamos ver más allá de nuestros problemas y no solamente ver, sino creer que mi solución va más allá de algo material, porque muchas veces nos enfocamos en lo material, y yo el primero, hermanos. Que nuestra solución va más allá de lo que incluso yo me llegue a imaginar. El Hijo de Dios nace en un pesebre, lo hemos dicho, ¿no? Aquel niño crece y se hace un hombre y nos deja ejemplo para todos nosotros, y en su tiempo perfecto muere en una cruz por tus pecados y por los míos. Aquel niño ya no está en el pesebre, tampoco está en una cruz, pero hay algo mucho más glorioso. Ese hombre muere y la Biblia dice que él resucita al tercer día. También la tumba quedó vacía. Y Pedro dice que por esa resurrección tú y yo, al creer, hemos sido renacidos para una esperanza viva y una herencia futura y eterna. Amén. De eso es lo que yo quiero compartir en este día de hoy. Yo quiero que podamos ver que juntos podamos, de alguna manera, haciendo una analogía, de poner una balanza, en una balanza poner del lado izquierdo tus problemas, tus dificultades, y del lado derecho poner tus bendiciones, no las temporales, las eternas. Que tú puedas poner del lado izquierdo tus pruebas y a tu lado derecho tu renacer. Que del lado izquierdo tú puedas poner tus dificultades, tus tentaciones, tus presiones, y del lado derecho puedas poner la herencia futura. Y que tú hagas una comparación, hermano. Indudablemente no hay la menor duda de que el lado de las cosas eternas van a tener tanto peso en tu vida que las izquierdas solamente quedará arriba, porque no tendrán peso alguno. No deben tener peso. Yo no estoy hablando de eliminar las situaciones ni de eliminar los sufrimientos, no, sino el poder que eso pueda causar en aquellos que han nacido de nuevo. Y como debe ser, esto debe tener sustento bíblico. Quiero traerte la palabra de Dios como fuente y soporte de esto anteriormente dicho. Y yo quiero que junto conmigo puedas abrir tu Biblia y vayas a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo del 3 al 5. Vamos a hablar en esta mañana. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Escucha
cómo el apóstol Pedro, después de las salutaciones, empieza esta carta. El título de mi Biblia dice: Una esperanza viva. Dice así la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, allí está, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Por medio de qué? De la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero también hay otro propósito: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, es futura, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Y subraya esta frase: mediante la fe, para alcanzar ¿qué? Salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito sea Dios y su palabra. Hermanos, no sé si tú has leído anteriormente estos versículos. Y no sé si de pronto, ahora que lo escuchaste una vez más, has podido experimentar la profundidad de estas palabras. Y solamente hemos leído 3 versículos, pero la carta completa es una obra magnífica del poder de Dios, como todo lo que hace Dios. Es una carta breve, tiene solo 5 capítulos, pero tiene lo justo y necesario para aquellas personas a las cuales fue dirigida, pero también para nosotros, las que hemos leído a lo largo del tiempo, porque nos está dejando un significado claro y preciso de cómo vivir en un mundo que está energizado por Satanás. Y si es cierto esto, que lo es, entonces tener la convicción de vivir una vida en este mundo como renacidos, pero con nuestra mirada puesta en lo eterno, en la herencia eterna. Siempre tengo un poco de, no sé, de ponerle título a las enseñanzas, porque como dicen aquí, me lío un poco. Mi mujer a veces dice que creo que los títulos son muy largos, pero siempre trato de buscar, pero es que no logro. Y el título de la enseñanza en el día de hoy dice: hemos sido renacidos por Dios, vivamos como tal. Martín Lutero catalogó Primera de Pedro como una obra, como la obra más significativa y productora de convicción de todo el Nuevo Testamento, la carta de Pedro. Y es sumamente interesante al leer tú estos 3 versículos lo que dice. Pedro primero presenta a un Dios bendito y a un Dios misericordioso, que nos da el regalo de la salvación, quien nos guarda además por su poder para poderla alcanzar, porque si fuera por tu poder y el mío la perderíamos. Es por Él, por su poder, está reservada por Él. Ahora Pedro dice algo muy importante, que ese poder guardador de Dios es por medio de la fe, y ahí nos implica a nosotros. Pero la fe es de Dios, no las da Él. Porque es por fe que tú y yo vamos a poderlo alcanzar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Claro, el Señor nos da la fe, nosotros vamos a su palabra, el Espíritu Santo nos convence, nos da la convicción, nos ayuda a que nosotros podamos interiorizar en ella, y la fe la tenemos allí intacta independientemente de las dificultades. Una vez fuimos salvos, el Señor infunde, nos anima, nos impulsa a que tú y yo podamos perseverar en esa fe salvífica. Esa que nunca muere, esa que nunca falla a lo largo del tiempo, en medio de dificultades, porque Él es el que nos la sostiene, no nosotros. Ahora hay algo también muy importante que el apóstol Pedro dice, que por su grande misericordia Él nos hace renacer.
De manera, hermanos, que vemos a un Dios bendito, misericordioso, que tiene bendiciones eternas y que quiere que tú y yo las podamos disfrutar. Pero necesitamos una condición. Necesitamos ser renacidos. ¿Y quién lo hace, hermanos? Dios. Bendito sea Dios. El día de nuestra salvación, Dios nos hace morir a una vieja naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él nos hace morir, pero al mismo tiempo nos hace vivir una vida en Cristo, ¿no? Ahora somos renacidos y solo en esa condición, hermanos, es que tú y yo vamos a poder disfrutar de la herencia futura. No es en otra condición. Otra cosa que puedo ver allí es la implicación de Dios en nuestras vidas. Cómo Dios está implicado en tu vida y en mi vida. Y eso no sucede el día que nos salva. La implicación de Dios no sucedió el día que tú entraste a una iglesia o algún hermano te habló del evangelio y tú, wow, sí, qué guay, como dicen aquí, no. Y el Señor, ¿cómo pudo hacer eso? No, el Señor está implicado incluso antes de que tú y yo naciéramos. Él está implicado incluso desde antes que Él dijera, hágase el hombre. Y esto el tema de la lección es un poco complejo también. Yo tampoco voy a profundizar en eso. Pero yo quiero, hermanos, iniciar esta enseñanza presentándote a Dios como el autor de todas las cosas. ¿Cómo es? Yo quiero dejarte primeramente claro cómo Dios ha estado implicado con nosotros, cómo nos ha amado y en ese amor eterno entrega a su Hijo. Sí, lo hemos dicho, nace en un pesebre, crece, muere, resucita, para que ahora tú y yo podamos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, herederas de un tesoro eterno. Fue de esta manera que el apóstol Pedro inició esta carta, hermano. Él quería presentarle a aquellas personas a las que le escribió, que ahora más adelante describiremos un poco. Él quería mostrarle lo bendito, lo glorioso, lo misericordioso, lo implicado que Dios estaba con ellos para que ellos no desistieran. Pedro está escribiendo esta carta para hacerle entender a sus lectores y a nosotros en el día de hoy de que nosotros debemos recordar nuestra salvación. No solamente hoy, sino todos los días. Y que hay unas consecuencias futuras. Hay una consecuencia eterna, una herencia. Esta carta fue escrita para creyentes. Tú lo puedes leer. Pero creyentes que quizás estaban pasando por dificultades, por presiones, estaban siendo prensados, como quizás tú y yo lo estamos teniendo, o quizás no estamos teniendo una buena temporada, ¿no? Personas creyentes que quizás habían perdido la perspectiva eterna. Personas que en medio de conflictos internos y externos estaban ahogando y con ellos su fe. Personas como tú y como yo, viviendo en un mundo hostil, lo decíamos. Extranjeros en una tierra, en una cultura y en una sociedad que le ha dicho a Dios, no quiero saber nada de ti. Perseguidos por un sistema y sus demandas, donde cada día más nos damos cuenta que no pertenecemos a este mundo, a este sistema. Pedro escribe esta carta a personas como tú y como yo, las cuales hemos creído, pero las presiones diarias tratan de minimizar nuestra fe. Yo lo veo de esa manera, hermanos, y así lo he sentido. Pedro, inspirado por Dios, toma papel, tinta y pluma y escribe estas letras que vienen cargadas. Escucha, que esto es muy importante. Estas letras vienen cargadas con un mensaje esperanzador. Un mensaje que no llama a que anulemos nuestras dificultades. Esto no es Pedro no está escribiendo un mensaje
No solamente Pedro, sino Dios a lo largo de la Escritura. El mensaje no es un mensaje anestésico, hermanos. Que una vez pasa el dolor, que una vez pasa la anestesia viene el dolor. No, la palabra de Dios no es así. El mensaje de la palabra de Dios, lo que Pedro quiere decirle a esta gente y a nosotros, es que hay esperanza y que nuestra mente no suprima las dificultades. Escucha lo que dice el mismo Pedro en esa misma carta. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Alegraos, dice Pedro, cuando estés pasando por dificultades. Yo quiero ponerte un poco en contexto de esta carta. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? ¿Por qué Pedro escribe? Entre el año 64 y 65 de esta era, después de Cristo, la ciudad de Roma ardía. La ciudad de Roma estaba literalmente en llamas. Y los romanos creían que el emperador en ese tiempo, Nerón, había prendido fuego a la ciudad. De manera que los romanos estaban devastados porque su vida pagana, junto con sus reliquias y sus ídolos, se habían esfumado, se habían quemado. Ellos estaban destrozados. Y el emperador, al ver la situación, él necesita redirigirla. Y adivina quiénes fueron los chivos expiatorios. Los cristianos. Ellos fueron los culpables. Los culparon, pero no lo era. Al emperador se le ocurrió la gran idea de culpar a los cristianos y corrió la voz de que los cristianos habían prendido Roma. Indudablemente esto desató una gran persecución, porque además los cristianos no aceptaban la cultura de Roma, claro, porque era una cultura del mundo. La Biblia dice, no seamos como los del mundo, impactemos a los del mundo. Ahora, estas personas que habían creído en el evangelio, habían sido nacidas de nuevo, estaban en problemas, estaban en dificultades. Y Pedro, con la ayuda de Dios, escribe esta carta. Porque él entendió que estas personas necesitaban fortalecimiento espiritual, como tú y yo. Estas personas no necesitaban casa, hermano. Estas personas no necesitaban carro, coche, no sé qué se usaba en ese tiempo, o dinero. No, Pedro dijo, ellos necesitan fe. Es lo que tú y yo necesitamos. Porque esto es un pensamiento mío y no tengo la menor duda. Yo muchas veces he sido el chivo expiatorio del enemigo. ¿Sabes qué es chivo expiatorio, no? Es a alguien a quien hay que echarle la culpa. Yo muchas veces, y no tengo la menor duda que tú también, porque si eres hijo de Dios, tú estás en la mira del diablo. A él no le interesan los del mundo, porque igual los tiene. A él le interesan los que están aquí y estamos en su mira. Y él necesita buscar chivos expiatorios y nosotros somos un blanco para él. Muchas veces hemos tratado de tener una buena comunión con Dios, ser esos verdaderos siervos de Dios que le sirven con dificultades, pero resulta que gloria a Dios por la soberanía de Dios, ¿no? Y en su soberanía y en sus planes, Dios permite que el enemigo te vea como un chivo expiatorio. La Biblia dice que nuestra fe necesita ser probada. Y dice que se prueba como se prueba el fuego. Entonces, Él permite que el enemigo pues nos vea como chivos expiatorios en su voluntad y en su soberanía para lograr sus planes. Los de Dios, pero es que el enemigo también tiene sus planes. Y yo quiero traerte la Biblia porque es importante sustentarlo con la Biblia. Nosotros tenemos un ejemplo insignia en la palabra de Dios y es la vida de Job. La Biblia dice que este hombre era ¿qué? Perfecto. Era recto, apartado del mal, ¿no? Este era un hombre renacido, hermano. Este hombre vivía con la perspectiva del reino.
Ahora, Job no era perfecto porque él no había cometido pecado. No, él era un hombre como nosotros, pero un hombre que honraba y era fiel a Dios. Pero ¿sabes qué? Él fue un chivo expiatorio del enemigo. La Biblia dice que el diablo se presentó y culpó, le dijo, este es culpable, lo acusó, vamos a ver qué hace. Y Dios en su soberanía permite todas las calamidades de Job y tú te sabes toda la historia. ¿Cuál era el propósito del enemigo? Que Job desistiera, que Job reprochara de Dios. No, vaya este Dios que tengo, no. Tanto que le he pedido y nada, mira lo que me vino ahora. ¿Qué le pasa? ¿No? Ese es el plan, el propósito del enemigo, que tú y yo desistamos. Ahora, el trato del enemigo con aquellas personas a las cuales Pedro escribe, no va a ser el mismo trato para nosotros. El enemigo tiene una tarea intensa, hermanos, los 365 días del año, cada segundo, cada minuto, cada hora, persiguiéndonos. Dice que es como un león rugiente allí tratando de devorarnos para que tú y yo desistamos. Pero la gloria y la honra sean para Dios, porque hubo un hombre que nació en un pesebre, que murió en una cruz y que resucitó, y que por esa resurrección entonces nosotros tenemos una esperanza viva y eterna. El propósito, hermanos, de esta carta es enseñarnos o recordarnos una vez más que tú y yo debemos vivir o desplegar una vida en victoria en medio incluso del conflicto. Pero esto es algo que no solamente debe ser aceptado en nuestro corazón o en nuestra mente. Esto debe ser vivido. Y es cierto que muchas veces nos cuesta vivir como un renacido. Es cierto que muchas veces nos cuesta vivir como aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Y el Señor sabe cómo nos cuesta. Por lo tanto nos deja la palabra de Dios para que tú y yo seamos obedientes a ella. Y de esta manera decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en momentos de dificultad. Al inicio de la enseñanza yo les decía lo privilegiados que somos al tener un Dios tan grande y que está implicado con nosotros totalmente. Pero hay que recordar que estamos primero que todo en un cuerpo. Ese cuerpo que tú tienes y el mío, ese cuerpo es de carne. Y todos los días pide que sea satisfecho. Y no va a cesar hasta que se tenga que pudrir. Todos los santos días va a pedir satisfacción. Luego estamos en un mundo, en un sistema, en una cultura que no es nuestra. La Biblia dice que tenemos una ciudadanía celestial, no terrenal. Y este mundo caído nos va a tratar siempre con hostilidad. Pero aún en la hostilidad, nosotros hemos sido llamados a desplegar una vida en victoria. Una vida en victoria a través del sufrimiento, inclusive en el dolor, en el llanto, en la desesperación, allí. Y alguien dirá, pero esto es justo. No creo que esto sea justo. Bueno, la palabra de Dios dice algo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 19b al 25. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, ahí está el sufrimiento, padeciendo injustamente, aquí viene una pregunta clave. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis? ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos hecho las cosas mal, nos abofetean o nos tratan injustamente? No hallamos gloria, hermano.
Pero Pedro dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamado. Ahí está el llamado. Pues para esto fuiste llamado. Pero ¿cómo así, Pedro? Sí, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. Diana hablaba hoy del ejemplo del varón de Dolores, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Escucha, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa del que juzga justamente. ¿Cuántas veces has padecido injustamente y has encomendado la causa al que juzga justamente? La carne en esos momentos quiere levantarse y hacer justicia por sí mismo. Y sigue diciendo Pedro: quien llevó él mismo, no solamente esto, sino que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué, Pedro? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, renazcamos, vivamos a la justicia. Y no solamente eso, sino por cuya herida fuisteis sanados. Y escucha nuestra condición antigua: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Recuerda una vez, hermanos, este mundo donde somos extranjeros y peregrinos nos va a tratar con hostilidad. Entonces resulta que en mi trabajo, me voy al lado laboral, que es un poco más complejo. Resulta que en mi trabajo no me tratan justamente y me molesta. Y como decía, mi carne dice: hey, ¿qué pasa? Mira que te están tratando mal. No, ves y habla con el hombre y dile sus 3 verdades. Pero la gloria sea para Dios, porque en nosotros mora el Espíritu que te dice: ve a su palabra y allí encontrarás la respuesta. Claro, y dice: acéptalo, sopórtalo, porque esto yo lo apruebo. Además, damos testimonio de Dios. A esa conducta hemos sido llamados porque tenemos el ejemplo máximo, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro patrón a seguir. Escucha, esto no es un mensaje motivacional. Esto no es un mensaje al cual yo quiero aludir a tus emociones. No, olvídalo. Esto es un mensaje que yo pretendo y le he pedido a Dios que vaya directo a tu corazón y al mío. No es un mensaje que hable de positivismo, que tanto daño le están haciendo a las congregaciones en el día de hoy. Hoy están llevando en las congregaciones un mensaje de que tenemos que esquivar los sufrimientos. No, los sufrimientos no. Hablan de versículos que Dios habló en un contexto y ellos lo tuercen porque ellos quieren oír eso. Porque la Biblia eso se llama comezón de oír. Ellos quieren oír es bendiciones a lo mismo que la congregación. Tú no te has dado cuenta a lo largo de, no sé, como 15, 20 o 30 años hacia aquí, desde el púlpito, un humanismo proliferante, llevando a muchos al error, porque simplemente es lo que quieren mandar el mensaje y la congregación está allí con el comezón de oír, esperando bendiciones, prosperidad, cero sufrimientos. Estos son los llamados asesinos de la gracia. No toleran la sana doctrina, la verdad de Dios. Y Pablo lo dijo a Timoteo en su segunda carta: vendrán tiempos donde no soportarán la sana doctrina, porque teniendo comezón de oír se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Eso está en las iglesias hoy en día. Gloria a Dios que aquí no está. Y tenemos que curarnos de eso. Quieren ser entretenidos, ser exaltados. No les hables de pecado ni de arrepentimiento, porque para ellos es un discurso de odio. No, tú no le puedes hablar ahora a la persona que es pecador con amor. No, es pecador, tiene que arrepentir. No, eso es un discurso de odio. No, miren esa iglesia. No, hermanos, no le hables de sufrimiento. Háblale de la herencia futura, háblale de la esperanza, pero no le toques la palabra sufrir.
Pablo dijo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solo esto, sino también nos gloriamos en ¿qué? En las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba o aprobación, y la aprobación esperanza. Esa es la esperanza a la cual he estado aludiendo a lo largo de la enseñanza. Porque esto es uno de los propósitos por lo cual tú y yo hemos sido renacidos, para una esperanza viva. Pero también hay otro propósito, lo dice en esos 3 versículos: para una herencia que tiene unas características especiales. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Tiene características diferentes y especiales a las herencias terrenales. Las herencias que son dejadas a los padres, a los hijos cuando mueren. Estas herencias se acaban en algún momento. Y si el heredero no es un buen administrador, con más tiempo se acaba. Pero la nuestra, esa que está reservada en los cielos, nunca se acabará. Es incorruptible. Quiere decir que no se deteriorará en lo absoluto. Es incontaminada porque no es manchada ni será manchada por el mal. Y es inmarcesible porque no se desvanecerá. Qué precioso es nuestro Dios, ¿no? Dándonos lo mejor de lo mejor, implicado con nosotros al 100%. Y una pregunta también clave que yo me hago y quiero trasladarla a ustedes en el día de hoy, y que la respondas con sinceridad en tu corazón. No es necesario que lo digas. Podemos ser conscientes, hermanos, de esa herencia eterna. Podemos ser conscientes de que nos está esperando una herencia allí, eterna. ¿Crees por fe que sea que el Señor venga o que tú vayas primero, te vas a encontrar esa herencia? Guardamos con fe y esperanza ese día maravilloso, cuando estemos en ese lugar donde no habrá llanto ni dolor, donde no habrá tristeza, donde la muerte ya no se enseñoreará más, donde la palabra cáncer, donde la palabra estrés, ni depresión, ni lo erróneo, ni lo deficiente existan más, donde en ese lugar donde Dios enjugará las lágrimas de aquellos que hacen parte de su pueblo, donde estaremos un día por la eternidad caminando al lado de la luz eterna y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú puedes creer eso, hermano? Esa es la herencia. Esa es la herencia que nosotros tenemos y a la que nosotros debemos aferrarnos. Pero es futura, hermanos, es futura. Por lo pronto debemos estar aquí, seguir en este mundo hasta que el Señor lo quiera. Debemos seguir transitando, peregrinando, pero con nuestra mirada puesta en lo eterno. Estas palabras van dirigidas a todos aquellos que hemos creído un día al Evangelio, que hemos renacido para una esperanza viva, una herencia eterna. Una palabra de esperanza en medio de tribulaciones. Pero si alguno de aquí, de los presentes, aún no ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz para el perdón de sus pecados, aún es tiempo de la gracia. Aún es tiempo para que tú vengas a sus pies, como cantábamos hoy, y decirle cómo te encuentras. Decirle que te arrepientes de todos tus pecados, porque eres un pecador, lo quieras o no. Y decir: Señor, creo en ti como mi Señor, mi único Señor y Salvador. Esa esperanza y esa herencia puede ser tuya en el día de hoy. Tú puedes echar mano de ella en el día de hoy. Y serás un renacido.
Y seguramente vendrán más dificultades y pruebas, pero ya no las mirarás con la perspectiva terrenal, sino con la perspectiva del cielo. Yo quiero concluir con unas palabras dichas por el Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El maestro sabe, hermanos, que nosotros a lo largo de nuestro peregrinar íbamos a tener un encuentro con el sufrimiento. Quizás algunos más fuertes que otros, pero en algún momento nos tocará sufrir. El Señor sabía que muchas veces nos íbamos a encontrar con el desconsuelo, incluso con la traición. Él sabe que en alguno de nuestros momentos de nuestra vida de cristianos nos íbamos a confundir como muchas veces nos hemos confundido. Y sabiendo esto nos deja esta palabra de esperanza para que tú y yo podamos aferrarla a nuestro corazón. Hermano, este mundo no es nuestro. Este no es nuestro lugar final. No nos sintamos cómodos con este mundo. Nos espera una morada eterna, preparada por el mismo Señor Jesús. Lo dijo en su palabra, y si lo dijo Él, lo cumplirá. Él un día regresará y reunirá a todos aquellos que creyeron en su nombre, y allí estaremos tú y yo, gozándonos con Él, donde todo será alegría y felicidad al lado del que es la felicidad completa. Señor, en esta hora, mi Dios, yo te doy gracias por tu palabra una vez más. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad primero que me das de poder estar aquí en este lugar, poder abrir tu palabra, Dios, tu santa palabra. Y si en algo, Señor, yo te he fallado, si no he dicho algo o he dicho algo, Señor, que vaya en contra, Dios, de tu voluntad, te pido perdón. Y pedirte, Señor, que podamos entender que hemos sido renacidos, que un día viniste a nuestro encuentro y que no salimos igual de allí, que pudimos ver la solución. Ayúdanos a ver la solución, Señor. O ayúdanos a entender que nuestra solución no es algo tangible, Señor. Será tangible un día en la eternidad, pero hoy, Señor, ayúdanos a vivir una vida entendiendo, Señor, que no somos de este mundo, pero que nos has dejado al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro interior, el cual nos va a ayudar a caminar, Señor. Y aún en medio de las dificultades, aún en medio de la prueba, en la escasez, en la necesidad, podamos verte a ti, Señor, y decir: tú eres el pastor, mi obispo. Señor, bendice a mis hermanos, a los que hoy, Señor, estuvieron aquí presentes, y permite que este sea un día donde podamos estar en familia, podamos compartir de las cosas buenas que tú nos das y ser agradecidos en todo momento, Señor. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.